Hoy les quisiera hablar de capítulo 7 del libro de Juan, cuando de lo más profundo de tu ser brotan ríos. De eso nos habla Jesús. De lo más profundo de nuestro ser brotan ríos. Vamos al capítulo 7 de Juan. Los primeros 9 versos dicen lo siguiente. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Los relatos de Jesús son enriquecedores. Nos hablan de tanto, hay tanto. La palabra de Dios dice que es viva, no son letras, es viva y eficaz, es decir, que habla nuestro espíritu. Puedes leer 1.000.000 de veces este texto y el Espíritu Santo te va a hablar de 1.000.000 de maneras diferentes. Lo que necesita tu corazón en ese momento de tu vida es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Usted la puede leer físicamente, pero necesita el Espíritu Santo para que verdaderamente entre en tu interior y transforme tu vida. Dice ese verso 1 que después de esto, ¿después de qué? Habría que ir a todo el capítulo 6 de Juan. Dice que, entre otras cosas, después de que muchos discípulos se apartaran y ya no andaban con Jesús. Porque Jesús les había dado claro, les había dicho qué era seguirle a Él, qué significaba ser sus discípulos. Jesús les había dicho: seguirme a mí no significa que ir cada sábado a la sinagoga, o cada domingo al culto, o a una iglesia. Eso no es seguir a Jesús. Seguirme a mí no es que tienes que cumplir una serie de ritos, una serie de normas. Tienes que hacer esto, no tienes que decir mentiras, y tienes que ahora hacer lo otro y hacer aquello. Eso no era seguir a Jesús. Jesús dio un paso más. Cuando ya muchos discípulos o muchas personas comenzaban a ser sus discípulos, dice: seguirme a mí. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo en tu vida. Y dice que en la medida que Jesús decía estas palabras, Él sabía de qué estaba hablando. Muchos discípulos ya no andaban con Él. Después de estas cosas, hoy necesitamos al Espíritu Santo. Jesús no está entre nosotros, está en el reino de Dios. A veces se da una vuelta por la tierra, pero Él dejó al Espíritu Santo, por eso dijo: es necesario que yo me vaya. Tengan esa relación con el Espíritu Santo que yo he ganado en la cruz del Calvario por mi sacrificio, como ese cordero sin mancha que fue entregado por nosotros. La redención, la salvación. ¿Qué es seguir a Jesús? Sino amar al Espíritu Santo. Intimidad con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea lo primero en tu vida. Que no pongas nada, ni siquiera tu propio pensamiento, tus propias emociones, por encima de esa maravillosa persona que es el Espíritu Santo, que se mueve en nosotros, sobre nosotros y dentro de nosotros. Maravilloso Espíritu Santo, cuánto te amamos, te anhelamos. Dice que Jesús andaba en Galilea, una de las provincias en la que se dividía en aquel tiempo Israel. Estaba Idumea, Galilea, Judea, ahí estaba. No estaba en Judea estaba la capital, estaba Jerusalén, estaba el precioso, el grande, el enorme templo.
llamado Templo de Herodes. Ahí estaba la élite religiosa, ahí estaban los grandes eruditos del saber de la antigua palabra de Dios. Ahí estaba la capital del gobierno, ahí estaban donde se dictaban las leyes, las normas civiles, cívicas, sociales. Ahí en Jerusalén era donde se movía todo, era la capital. Ahí iba la gente a adorar de todos los confines del Imperio Romano, los judíos de Hispania, de la Galia, de Roma, de Grecia, acudían a Jerusalén, especialmente en las fiestas señaladas, para ir, aunque sea una vez en su vida, al templo a adorar. Y se llenaba aquella ciudad de gente que buscaba a Dios. Iban haciendo sus ritos, sus sacrificios, sus ceremonias, sus procesiones por las calles hacia el templo de Jerusalén. Jesús había enseñado antes que no es posible agradar a Dios sin una relación personal con Él. Él les había dicho, es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y por eso el que se acerca a Él, al Dios Padre, ha de hacerlo en espíritu y en verdad y en Cristo. Sorprendente. Intimar con Él. Hay que vivirle adentro, porque el Espíritu vive adentro de ti, no vive fuera, vive dentro. Cuando tú has abierto esa puerta y has dejado nacer al Espíritu en tu corazón. Sus hermanos dicen que los hermanos de Jesús iban a Jerusalén a buscar a Dios, porque no creían en Jesús. Caminaban con Jesús al lado. Jesús le decía, yo y mi Padre uno somos. Yo soy en Dios y Dios es en mí. Yo soy. Y ellos decían, no te dejamos a ti, porque vamos a ir a Jerusalén a buscar a Dios. La religión, los ritos, las normas, lo que cree que tiene que hacer el hombre para encontrar a Dios. Cuando ha sido Dios el que nos ha encontrado a nosotros. Cambiamos las cosas. Es como ahora que cambian el idioma, cambian la palabra. ¿Para qué? Para engañarnos a nosotros mismos. Para creernos a veces lo que no somos. ¿Cuántas personas no viven a Jesús? Le han dejado a un lado para vivir una religión. Se acomodan a ella. Y eso mismo es lo que les separa de vivir a Cristo. Y cuando hablo de religión, no piense usted que estoy hablando del catolicismo, que también. Estoy hablando también de la religión evangélica o la religión protestante. ¿Cuántas personas han dejado a Jesús a un lado para ir a agarrarse a la religión protestante? Para vivir cada domingo yendo al culto y el resto de la semana, el resto de sus vidas. No viven lo que Jesús quiere que viva. ¿Cuántos? Uno tiene que mirarse al espejo y cada día preguntarse si está viviendo a Jesús o está viviendo la religión. Porque la línea es tan fina entre una cosa y la otra. Así estaban sus hermanos. Dice que era la fiesta de los tabernáculos. Precisamente la semana pasada se celebró en Israel esa misma fiesta. Se suele celebrar entre los meses de septiembre u octubre, depende del año lunar. Y esas fiestas eran una semana. Una vez tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros, mi esposa también estaba, mi mamá, algunos otros, de estar en Israel en esta fiesta. Eso es hace muchos años y me acuerdo como si fuera ayer. Se conmemora cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y esos años que estuvo viviendo en el desierto, que tenían sus tiendas de campaña, que acampaban bajo las estrellas,
que veían esa llama de fuego de noche que estaba en el tabernáculo, y de día unas fiestas maravillosas, porque todo el mundo deja de vivir en sus casas, la gente tiene sus pisos como nosotros, sus apartamentos, sus chalés, o viven aquí o viven allá, pero esa semana en las azoteas hacen una especie de camping, de campaña o de tienda con palmeras en el techo y sus paredes a veces de tela, como de acampada. Los niños aman esa fiesta porque están toda la semana acampadas. O acampan en las plazas de la ciudad de Jerusalén, acampan en las aceras cuando son amplias, acampan en los parques, acampan, están esa semana viviendo fuera. Recordando que una vez el pueblo que fue liberado vivió a la intemperie. Maravillosa la fiesta. ¿Y qué hacen? Que bueno, tienen sus baños, se cambian en su baño, pero hacen toda la vida fuera, cocinan fuera, se mezclan los vecinos unos con otros, los que viven cerca, vienen las familias como la Navidad, pero toda la semana. Maravillosa esa fiesta. Dice que era esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que anticipa el otoño, que anticipa cuando empezaban ellos ya las lluvias que querían o que deseaban para las cosechas. Conmemora ese tiempo. Duermen en esas carpas toda esa semana mirando las estrellas. A veces tenemos que dormir más nosotros mirando las estrellas, sabiendo quién es el que nos cubre. O como Abraham, que tuvo que ver las estrellas para entender la promesa de Dios. Y si podían, acudían a Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí estaba el templo. Porque decían, más cerca de la presencia de Dios, en el templo estaba el arca, y eso era lo grande del templo, y entonces intentaban acampar lo más cerca del templo. Los primeros que llegaban acampaban primero. Era la manera en que lo habían recibido, era la tradición. Dice que sus hermanos le dijeron lo que ellos pensaban que Jesús tenía que hacer. Vete a Jerusalén, allí estará todo el mundo, allá estarán los judíos, allí están los eruditos, allí están los grandes religiosos, los grandes maestros de la ley, los sacerdotes, los obispos, ahí está el sumo sacerdote. ¿Qué sería lo que quizás entendamos hoy nosotros por papa? Allí estaba el papa judío, el sumo sacerdote, solo había uno. Allí está. Si es verdad que eres quien dices ser, lo mismo que una vez le dijo el ladrón en la cruz, si es verdad quien dice ser, bájame de aquí y bájate tú. Si es verdad quien dice ser Jesús, le dicen sus hermanos, tienes que ir a Jerusalén y ahí date a conocer. Que los religiosos certifiquen, te pongan el sello de aprobación. Vete a hablar con el sumo sacerdote, a ver qué dice el Papa, que te selle a ver si eres. Porque eso es lo que ellos pensaban que tenía que ser la religión. Si eres, haz lo que yo creo que tú tienes que hacer. Demuéstralo a mi manera. Y si no me lo demuestras, será que no eres. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿A quién le ha pasado? Querer doblegar la voluntad de Dios. Si eres sincero, seguramente te vendrá a la mente cuando has querido doblegar la voluntad de Dios. Cuando sabes que algo no está bien, pero tú intentas, presionas y le dices, si eres Dios. Ahí estaba sucediendo. Leemos el verso 4. El verso 4 dice, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, le decían sus hermanos, muéstrate al mundo. Y esa es la manera de pensar humana. Tienes que demostrar quién eres. Es que en parte no son eso las redes sociales hoy en día. Querer demostrar lo feliz que eres. Querer demostrar que eres una persona de éxito. Querer demostrar que eres el malchachi. ¿Por qué? Porque el otro puso una foto más guapa que la tuya y tú ahora tienes que estirarte por aquí para que no se te vea la arruga y sacarte la foto por aquí, porque tú eres más guapo que el otro. Y a lo mejor lo eres. Dese un beso, diga qué guapo soy. Y la gente no es que quiera ser feliz. Lo que quiere es que otros sepan
que eres feliz. Lucirse, con otras palabras. Y no solo esto es nuevo por las redes sociales, esto ha pasado siempre. No, desde pequeñito, cuando ibas al colegio, iba yo con los tenis Crube, peores no tuve, se decía en aquel tiempo. ¿Recuerdas los tenis Crube? ¿Quién recuerda los tenis Crube? No sé si lo recordarán. Algunos se acuerdan por aquí. Claro, los que tienen 70 años. Creo que ya no existe la marca, por eso la puedo decir. Tenis Crube, peores no tuve. Pero veías al otro con los tenis que salían por la televisión. Y tú llegabas a tu casa y decías, qué basura de tenis. Mamá, yo quiero los otros tenis. Ay, yo quiero los otros tenis, yo quiero los otros tenis. Y le hacías la vida imposible a tu madre para que te comprara los otros tenis. La mía no. La mía se lo decía a mi padre y mi padre salía con la mano que tenía, que era más grande que la mía. Y decía, ¿qué es lo que quieres? Uy, qué guapos son mis tenis Crube. Mejores no tuve. Y cambiabas el chip. Hoy en día no pasa tanto. Hoy en día, para que te dejes el niño tranquilo, le compras lo que haga falta. Qué ingenuos somos, qué insensatos somos. Y ya los metemos en ese mundo a donde la sociedad arrastra a las personas. Querer ser alguien, porque no entendemos que ya somos alguien en Cristo. Querer demostrar. Dice, sus hermanos le decían, porque nadie hace nada en secreto, cuando la verdad es lo contrario. Es en el secreto donde el creyente es transformado. Es en su intimidad con Dios, en eso que llamamos el lugar secreto, donde tú te desnudas con Dios, donde tú puedes ser sincero, donde tú puedes llorar o reír a carcajadas. En ese lugar tú a solas con Dios, ese es el lugar de transformación, el lugar secreto. Pero los hermanos no entendían eso. La sociedad no entiende eso. A veces nosotros no entendemos eso. Nosotros decimos, no. El mejor es el que más cosas hace. El pastor tiene que ser el mejor porque es el que habla de la palabra. No. Yo, para que todos vean que soy un buen creyente, quiero tocar la guitarra, menos mal que la toco yo, para que todos lo sepan. Eso no es. A veces amamos la religión. La vida transformada del creyente en lo secreto. Ahí te transforma, ahí te desnuda. Jesús dice que es en el secreto donde Él recibía las instrucciones del Padre. Por eso, a pesar de una vida tan ajetreada como la de Jesús, las multitudes por un lado lo buscaban, por aquí y por allá, los discípulos, la familia, los hermanos, la mamá de Jesús. Una vida tan ajetreada, Él siempre buscaba un tiempo en lo secreto. Se apartaba, se subía a la montaña, se escabullía junto al lago de Galilea, se escondía en la habitación de atrás o se escondía donde hiciera falta para tener esa relación con el Padre, en lo secreto. Porque es allí donde Él recibía la instrucción, donde Él recibía todo aquello que nosotros tenemos que recibir. Las instrucciones del Padre. Es ahí donde el creyente recibe el toque del Espíritu Santo. Es en realidad donde eres transformado, para que cuando sales de ese lugar y te encuentres con un problemón o un confrontamiento con tu compañero de trabajo, has sido transformado en el lugar secreto. Y ahora hay evidencia de que esa transformación es real cuando aquel te quiere hacer la vida imposible y tú le amas. Cuando aquel te hace una trastada y tú bendices su trabajo. Cuando el otro, ¿y tú por qué? Porque has tenido un tiempo en el lugar secreto. Así sea. Y así es. Cuando hablo de un tiempo, no hablo de tus rezados o de tus oraciones al techo, sino un tiempo de intimidad. Un tiempo donde tú entiendes que le necesitas. Ese tiempo de dependencia. No se crea usted que se va a encerrar en el lugar secreto a decir una y otra vez la misma oración. Y bla, bla, bla. No, no. Esa es la religión. Y vas pasando las cuentitas. O vas cogiendo a veces el creyente ese pan diario, como quiera usted llamarlo, y vuelve a repetir. Y este es el versículo. No, no, no. Yo hablo un tiempo donde usted hable con Dios. Y usted reciba de Dios. Porque Dios es un Dios vivo. Y habla en nuestras vidas. Los hermanos de Jesús lo entienden todo al revés. A veces lo entendemos nosotros al revés. Queremos destacar en lo público. Que sepan que yo valgo. Que sepan que yo soy un buen trabajador. Que digan que yo soy el mejor pastor. ¡Bah!
Que sepan que yo soy buena madre y le voy a demostrar a la otra madre que yo soy mejor, que yo soy el mejor esposo, que yo soy un buen hijo, que sepan. Y a veces estamos más tiempo pendientes de demostrarlo que de serlo verdaderamente. Que sepan que yo como cristiano me porto bien, que todo va bien, mira mi sonrisa. Porque hay que estar gozoso. Se te acaba de morir el perro y estás triste. Dilo, mira, estoy en un tiempo de luto, se me murió el perro, lleva 10 años conmigo, estoy un poquito así. No pasa nada. Pero aparentamos, porque muchas veces no somos sinceros ni siquiera con nosotros mismos. A veces sucede y nos creemos nuestras historias. O explicamos nuestro comportamiento. No, empiezas a explicar, no, para que tú entiendas que no fue una mentira, que en realidad es que... Cuando tienes que explicar tanto una cosa, hay gato encerrado dentro de tu corazón. Vamos, pienso yo. Los hermanos de Jesús pensaban que si Él decía quien decía ser, entonces tenía que vivir como un hombre religioso, como vivían los que decían que amaban a Dios y salían con sus elegantes trajes y pasaban orando y le decían, ¿te apetece un café? Y decían, no, hoy estoy ayunando porque el Señor me dijo. Y entonces los hermanos decían, si tú eres quien dice ser, ¿por qué no vives como ellos? ¿Por qué no vas a Jerusalén? ¿Por qué no vemos lo que siempre hemos visto, que es un hombre de Dios? Sigue unas pautas de comportamiento a veces tradicionales, pero Jesús había enseñado, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, hablando en Samaria, ni tener que ir al monte en Jerusalén, al monte del templo, a ese monte físico. Y le dice Jesús, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Se lo sabe, ¿verdad? Y Él mira los corazones, mira la disposición de tu corazón a ser transformado, a escuchar el mensaje de Jesús por encima de tus razones, de nuestras emociones, de nuestras tradiciones, de nuestras propias limitaciones, que todos las tenemos, de nuestras propias condiciones personales, porque cada uno de nosotros tenemos una condición personal diferente. Pero por encima de ello, el Padre busca adoradores. Ellos estaban tan cegados que Dios, el mismo Jesús, se movía entre ellos y ellos iban a dejarlo a un lado para ir a Jerusalén a buscar a Dios. Uno tiene que aprender. Es como si yo no tratara a mi esposa como tengo que tratarla, como me enseña la palabra. No amar a mi esposa de esa manera y saliera a la calle a amar a alguien que no conozco como Dios dice que tengo que amarlo. Absurdo. Ellos despreciaban a Jesús e iban a buscar a Dios. Tremendo. En la ceguera muchas veces. Mire, yo pienso que jamás Dios ha estado tan cerca de nosotros, esperando que de verdad le escuchemos, ese Espíritu Santo que está golpeando a nuestros oídos, a nuestro corazón, para seguir su dirección con sencillez, con sinceridad, sencillo. Si el Evangelio es sencillo cuando fluye en el Espíritu, cuando intentamos conquistarlo con intenciones humanas, desde nuestra posición, fallamos, fracasamos, golpeamos la pared una y otra vez. Pero cuando nos rendimos decimos, Espíritu Santo, es verdad que yo no puedo. Por eso me rindo a ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué paso debo tomar en esta dirección? ¿Qué tengo que hacer? Dice el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en Jesús. ¿Cómo no iban a creer si le estaban viendo? Era real, ¿verdad? Le tocaban, comían con él. Claro que creían, pero no creían en su espíritu. No recibían el mensaje de Jesús.
no llegaba a su interior. Puede pasarnos. Claro que creemos en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Estamos aquí, creemos en Jesús, ¿verdad? Pero puede ser que no creamos como Él dice. Que tengamos una fe proyectada dentro de nosotros mismos, que creemos que tiene que ser así. Como los hermanos de Jesús creían que Él tenía que hacerlo de esta manera, y tenía que ir a Jerusalén, y tenía que actuar así, y hacer lo otro. Nos puede pasar. Porque cuando de verdad creemos, no vivimos tan preocupados por el mañana, por esto, por lo otro. No nos apegaríamos tanto a las cosas cuando creemos en Él. Las cosas están hoy y mañana pueden no estar. No te apegas a emociones que muchas veces son pasajeras. No te apegas a tantas cosas. Cuando crees en Él, te es más fácil amar a cualquier persona. Porque crees en Él. Le crees a Él. Te es fácil honrar a tu prójimo. Aunque no sea digno de honra, tú lo honras. Es fácil. O se te hace sencillo vivir un matrimonio de Dios. Porque dejas que el amor de Dios fluya a través de ti. No estás esperando que la otra persona haga esto, haga lo otro, te diga o no te diga. Tú fluyes. Porque le crees a Él. Y sabes que el amor rompe con toda oposición tarde o temprano. Cuando le creemos a Él, se nos hace fácil perdonar porque le crees. No pones tanto asunto a lo que alguien pueda decir de ti, porque tú le crees a Él, sabes quién eres. No prestas atención cuando alguien no reconoce tus méritos, porque reconocen al otro que no ha hecho tanto como yo y a mí no que me reconoce. Cuando tú le crees a Él, tú sabes que Él te reconoce. Si te felicitan bien y si no, también. Porque pocas veces felicitaron a Jesús y Él siguió adelante. Y no le voy a decir cuántas veces lo criticaron, ¿verdad? Él siguió adelante. No, cuando crees en Él, no puedes pasar un solo día de tu vida sin apartar un tiempo, sin santificar un tiempo, sin dedicar un tiempo, sin decir, ¿cómo hoy no voy a comer de la fuente? No voy a beber. Un solo día, porque vas a entender en tu vida que ese tiempo que pasas en lo secreto, ese momento que pasas en Él, es el que va a marcar las otras 24 horas. Cuando le crees a Él, algo te dice, tengo hambre, tengo que comer. Son las 2. Te lo dice el cuerpo, ¿verdad? También te lo va a decir el espíritu. Quiero desayunar. Es lo que hago por la mañana. Me levanto y desayuno un huevo frito. Los fritos no son buenos, un huevo revuelto, una tostada. Pues te levantas y desayunas en el espíritu. Una palabra, un pensamiento, un mensaje. ¿Por qué? Porque el espíritu necesita ser alimentado. Tu espíritu. Eso nos enseña Jesús. Mire, puede que tus hermanos no crean en Jesús, o tus hijos, o tu padre, o tu esposa no crean en Jesús. Tranquilo. Mire, yo cuando veo esto, los mismos hermanos de Jesús no creían en Jesús. ¡Buah! ¿O no? Eran sus hermanos y no creían en Jesús. Y tú quieres agarrar a tus hermanos por el cuello y que reciban a Jesús. No puedes. Porque el convencimiento de pecado lo tiene el Espíritu Santo, no lo tienes tú. Y a veces no lo entendemos. Y por eso te puedes exasperar. La cuestión es cómo respondes tú a los desafíos de los demás, a la incredulidad de los demás, al empuje de la sociedad, a los que te increpan, a los que tratan de sacarte de quicio porque lo van a intentar.
que te enfade, que te altere, que te amargues, que te impaciente, sino las personas, quizás las noticias, las cosas que suceden alrededor, las circunstancias. Pero Jesús tenía una palabra clave en este texto, que es el verso 6. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo, esa palabra griega es kairos, aún no ha llegado. Pero vuestro tiempo, vuestro kairos, es siempre oportuno. Esa es la respuesta de Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo conozco mi tiempo. Mire, el griego tiene al menos dos palabras para decir tiempo. Una palabra es cronos. De ahí viene nuestra palabra cronómetro, del griego cronos, que es el tiempo lineal, el que puedes tú medir con el reloj. El mío está en el relojero. Ese tiempo. Y después está el tiempo kairos, que es el que emplea Jesús aquí. Dice, es el momento justo. No es el tiempo que tú puedas mirar, el tiempo cuantitativo, sino el tiempo cualitativo. Es la ocasión, es el momento, es el adecuado, es el oportuno. Es la ocasión que cambia el destino de tu vida, el tiempo que estás viviendo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Vuestro kairos es siempre oportuno. Es decir, la persona que no está activa en el espíritu, la persona carnal, actúa por instinto, actúa por necesidad, actúa por sus propias limitaciones, por lo que ve en sus ojos, por lo que tiene quizá en su cartera o por lo que opina. Es decir, que la persona que no entiende su kairos, sino vive en el crono, se sujeta a las circunstancias. Las circunstancias son lo que lo mueven. Los llevan de un lado a otro. A veces los problemas lo hacen girar para allá o los éxitos los dirigen en otra dirección. Pero es eso lo que lo mueve. La salud o la enfermedad es movido por el cronos, por las cosas que están aconteciendo en su vida. Pero el que cree en Jesús no se deja llevar por sus propias limitaciones o por sus necesidades, que todos las tenemos, económicas, sociales, emocionales, mentales, todos tenemos esas necesidades. Entonces a veces pasa, como ya una vez he puesto ese ejemplo, que uno tiene necesidad porque tiene que pagar y el primer trabajo que sale es ese agarro, porque la agarras en el cronos. Es lo que hay. No lo agarras o no lo piensas en el kairos. No hablas con Dios y Dios te dirige y ves esa paz en tu interior a conocer cuál es la ocupación, el trabajo para ese momento. ¿Sabes cuándo tienes que callar y cuándo tienes que enfrentar? Porque lo recibes en tu intimidad con Dios, en tu lugar secreto. Porque a veces vas a tener que decir, enmudezco, como hizo Jesús delante de Herodes, y a veces vas a decir, no, ahora tengo que enfrentar, ahora tengo que hablar, ahora tengo que decir como hizo Jesús delante de Pilato. ¿Por qué enmudece delante de uno y habla delante del otro? Porque él conocía el kairos, el tiempo que estaba viviendo. Los creyentes a veces no manejamos el tiempo, la ocasión, la oportunidad que nos está dando Dios, y a veces cuando tienes que corregir a alguien, cuando tienes que decirle a alguien esto, o cuando tienes que enfrentar algo, dices, no, a ver si Dios hace algo. Y quizás a veces cuando te tienes que callar y te tienes que humillar y te tienes que decir, bueno, ¿qué estás haciendo, Señor? Me dijiste que en este caso permaneciera en silencio, vas y salta. Oye, me tienes loco. El tiempo oportuno. Jesús lo conocía. No dejes que los problemas o los éxitos te lleven de un lado a otro. De eso no se trata. Tú tienes que aprender a seguir la dirección del Espíritu Santo. No vivas por lo que sientes o por las circunstancias. Eso no puede controlar tus acciones. No puede. No puede controlar tus acciones. Vuelvo y te lo digo, no pueden las circunstancias controlar tus acciones. Tú no puedes ser controlado por el dinero que tienes en tu cartera. No puedes ser controlado por eso para hacer aquello que Dios te manda hacer. No puedes. O por las personas que hay a tu alrededor. No puedes. Hay un tiempo oportuno, un kairos, que es el tiempo que Dios ha preparado para cambiar tu destino.
Quizá el trabajo oportuno, el que ha diseñado Dios, es donde ganas menos dinero. Yo no lo sé, tú tienes que saberlo. A mí me pagan 1,000 aquí y 600 allá, pero yo entiendo que es aquí, aunque cobre menos, porque aquí tengo una paz, porque Dios va a hacer algo más importante que 400 euros de más o de menos. Pero nosotros pensamos, no, es el de 1,000 porque gano más. Cronos, y vivimos en el Cronos. Vivimos en lo que la sociedad te vende, no entendiendo que si Jesús te quería quizás ahí es porque quiere hacer algo en las vidas que estaban a tu alrededor en este lugar. Y si tú eres obediente y tú entiendes y vives en el Kairos, vas a ser bendecido mucho más en cuanto a lo en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo material. Siempre es así. Jesús conocía su Kairos en lo diario. Solo una relación con el Espíritu Santo, vuelvo y repito, personal, diaria y viva, te comienza a sumergir en el Kairos, en el tiempo de Dios. Versos 7 y 9 dice que Jesús les dijo, ahora no es momento que suba a la fiesta, porque Jesús no se mueve por lo que dirán los demás, no se mueve por eso, o por las circunstancias, o por lo que puedan pensar sus propios hermanos, que era su familia. Pero dice la familia. Sus hermanos le están diciendo, tienes que hacer. Pues yo no me llevo por mis hermanos, señores, sino por el tiempo de Dios. Él se mueve por la palabra y por el Espíritu. Y dice el verso 10 del capítulo 7 de Juan, que estamos leyendo, dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Mire, Jesús no quería subir a hacer milagros, ya había estado haciendo milagros en Galilea. Y precisamente por eso querían matarle, porque él sanaba el día de reposo. Está incumpliendo la ley, si lo vemos lo matamos. Lo estaban esperando en el templo. Había un revuelo allí. Subirá a la fiesta, como buen judío tiene que subir, cuando venga lo apresamos. Ahí estaba. Por eso sube como a escondidas. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que tiene que morir. Él lo sabe, pero no ha llegado su hora. No ha llegado su Kairos. Hay gente, a mí me he encontrado muchas personas que son llamados a lo pastoral y no esperan su Kairos. Van al crono y se meten a pastorear. Cabezón. Es como si fuera Jesús a la cruz 3 años antes de lo que tenía que ir. No hubiese llegado a nosotros la palabra como ha llegado. Hay un Kairos de Dios que solamente, vuelvo y te repito, lo puedes empezar a entender cuando pasas tiempo en su presencia. Él tiene una misión que cumplir, Jesús, pero no es la que sus hermanos esperan o como sus hermanos piensan. Cuando tienes intimidad con Dios, esperas cosas de Dios que antes no esperabas. Es cuando tu visión de la vida cambia. Dejan de tener valor las cosas que para todo el mundo tienen valor. Y tú hablas con una persona que no conoce de Cristo y tiene unas expectativas, las cosas tienen un valor, los proyectos, los sueños, pero cuando tú has nacido del agua y del Espíritu y sabes y empiezas a conocer ese Kairos de Dios, tus valores son completamente diferentes. Ya no es como eran antes. No, porque hay algo en el Espíritu que te mueve de manera diferente. Los versos 14 a 19 dicen, pero ya a la mitad de la fiesta, es decir, a mitad de la semana, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede saber de letras sin haber estudiado? Si no fue a un instituto bíblico, si no aprendió con ningún rabino, si esto es el padre es pescador. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. A mitad de la semana Jesús sube y ya se revela allí y se pone a enseñar en el templo. Aquello estaba lleno de gente, atostado de gente, y él se pone a enseñar. Y ya hay tanta profundidad en estas palabras de Jesús.
Si usted, por ejemplo, oye ese verso 17, si alguien quiere hacer su voluntad, ¿qué voluntad? La del que le envió, la del Dios Padre. Si alguien quiere hacer la voluntad del que lo envió, sabrá si la enseñanza de Jesús es de Dios o habló de sí mismo. Y añade el verso 18, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Hoy hay tanta gente tratando de destacar, de cumplir con sus deseos personales, que tienen sus derechos, claro que sí, de lo que creen que se merecen, de que le reconozcan sus méritos, de que por tanto han luchado tanto para que lleguen aquí o para que lleguen allá. Pero Jesús, siendo quien era, viniendo de donde venía, Él nos enseña que para sí mismo Él no quiere nada. Tremendo. Que solo quiere, que dice que Él busca, ¿no? Lo dice, el que busca la gloria del que le envió. Nosotros pasamos la vida buscando tantas cosas, luchando por tantas cosas, y no entendemos muchas veces como creyentes que si buscas que Él se glorifique en tu vida, Él te va a dar todo aquello que llena los cielos. Es decir, que los depósitos de los cielos se abren sobre tu vida. A veces no es fácil, pero es sencillo. Tan sencillo como sigas el modelo de Jesús. Estos versos casi terminan con ese del 37 al 40. Dice que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz. ¿Usted sabe lo que es exclamar en alta voz? ¿Qué es? Gritar. ¿Sabe gritar? Grite conmigo. ¡Woo! ¡Woo! El último día, cuando ya no cabía más nadie, cuando todo el mundo era el día más grande de la fiesta, Él se hizo paso, Él se sube a algún lugar allí y se pone a gritar para que me oigan a la multitud. ¿Y qué gritaba? Decía, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Algunos pensaron, este se volvió loco. Otros decían, pues es verdad que es un profeta porque parece Juan el Bautista. Y otros decían, tendré que estudiar a ver, tendré que mirar si es o no es. Siguió diciendo, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Dice que él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ese último día, ¿sabe? Ese último día por la fiesta, los judíos hacían una procesión, como muchas de las procesiones que vemos hoy en día en nuestras calles. Se oraba por lluvia, porque empezaba el otoño. Ellos oraban por lluvia, porque el verano había sido seco, la estación pasaba. Y no querían que faltara la lluvia en otoño, en invierno para sus cosechas. Y hacían una procesión y iban hasta el estanque de Siloé con toda esa parafernalia y cogían el agua más limpia y que no se tocara a nadie esta agua y la cogían y iban en sus procesiones por todo Jerusalén con el agua para el templo, que decían vamos a sacrificar el agua, a ofrendar el agua para Dios. Y cuando estaba todo aquello, es cuando Jesús se levanta y dice, si tienen sed, vengan a mí y beban. A veces nosotros no entendemos esos trasfondos. Por eso Jesús gritó, el que de verdad busca a Dios, el que tiene sed de Él, que no está buscando en la religión, dice, venga a mí y beba. Quizá había alguno allí que iba con esa agua para el sacrificio, para la ofrenda, a llevar a derramar en el templo y escuchó a Jesús, el que tenga sed, venga a mí, beba. Y el hombre se quedaba con esa agua porque algo en su espíritu era tocado. El otro diría, ¿qué dice el loco ese? Pero aquel dice, algo está pasando dentro de mí. Y se veía y se daba cuenta que aquello que estaba haciendo no tenía sentido.
que esa procesión no iba a ningún lado, que llevaban haciendo esa procesión cientos de años y no era nada. Seguramente tiraría ahí el agua y diría, las palabras de ese hombre están marcando mi vida. Pero el otro diría, no, esto es lo que hemos hecho siempre, vamos con el agua, ¿para qué tiraste el agua? Porque el Señor conoce los corazones. Y sabe qué es lo que verdaderamente amas, porque Él nos llama a todos de una manera o de otra, pero Él conoce los corazones. Él está diciendo, ven a mí y bebe, empápate del mensaje de Jesús, mételo dentro de tu ser, anhélalo, tienes que desear beberlo. Si no lo deseas, Él no se va a derramar sobre tu vida. Si no deseas con intensidad la llenura del Espíritu Santo, si no es lo más que deseas en tu vida, el Espíritu Santo no te va a llenar. Por eso Jesús fue claro. Dice que hablaba del Espíritu que hoy en día sí está presente porque ya Jesús fue glorificado. Si tú no lo deseas más que a nada o nadie en este mundo, Él no te va a llenar. Y no puedes decir que es por tu esposa, que es por el pastor que es feo, o que es por el vecino de abajo, o que es por el otro, o que es por el trabajo, o porque es los niños, o porque es PIN, o porque es PAN. Esas son las excusas que pondremos nosotros. Porque no le amamos y no le amamos más que a nada en el mundo. No te metes en su presencia y le anhelas y estás ahí con ese fuego. Pero dicen, ¡hey! Que va a empezar el partido de la selección. ¡Hey! Sigo corriendo la selección. Porque la selección es primero. ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? Por eso muchos habían dejado de seguir a Jesús. Porque entendieron, de verdad entendieron qué significaba ser discípulo. Porque el que cree en Él, dice la palabra, no con razonamiento humano, intelectual, religioso o basado en el conocimiento, sino el que cree en Él, como dice la Escritura. Y pone el cómo. ¿Cómo tenemos que creer? Oh, como yo pienso. No, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, de lo más profundo, de lo que tú no sabes ni que existía en tu ser, brotarán ríos de agua viva. Y cada uno tiene que saber qué brota de su interior. Esto es personal. Tú tienes que saber qué brota de tu fuente, qué emana de tu interior, qué deseos brotan en ti, qué es lo que hay en tu interior. Solamente tú lo sabes. Yo no lo sé. Tú me puedes decir, pastor, yo quiero a todo el mundo, los quiero con locura. ¿Vale? Pero tú sabrás lo que brota. ¿Qué brota en tu interior? Tú y Dios solamente lo saben tú y el Espíritu Santo. Nadie más lo sabe. Tú puedes demostrar, intentar aparentar, pero el Espíritu Santo sabe lo que brota de tu fuente, de lo más profundo. Dice la palabra de Dios que el que tiene sed, el Espíritu te va a llenar y van a brotar ríos de agua viva de tu interior. ¿Qué sucede dentro de ti cuando tú oyes las palabras de Jesús? Porque a veces estamos tan liados, pero escuchas una palabra del Maestro. Escuchas un mensaje o escuchas una oración. O lees un texto y algo está pasando dentro de ti. Después cierra y quizás ese mover se para porque ya te lías aquí, corres allá y porque tu mente a veces es estorbada. O el pecado, como dice el apóstol, tan fácilmente nos asedia. Pero después tú escuchas una palabra y algo está ahí y tú dices, es verdad. Y tú dices, quiero cambiar, pero después sale y parece que no pasó nada. ¿Sabes lo que te digo hoy? Hay algo en tu interior que viene de Dios, que está intentando despertar. Y es el Espíritu Santo que te está llamando a ti. Y solo puedes responder tú. Y quizás le tengas que decir a tus hermanos, yo no subo a esa fiesta. No me entiendes, no importa que no me entiendas. Ya me entenderás. ¿Qué sucede dentro cuando ves esa presencia, cuando ves el toque del Espíritu? Recibir el Espíritu te transforma dentro.
te transforma dentro. Hablaba yo ayer con alguien, con una joven, y me decía, estaba en la parada y escuché una melodía, me iba a hacer una prueba, estaba pensando, escuché una melodía. Y decía, ay, ¿qué es eso que está tan bonito que estoy escuchando? Y se acercó y había una iglesia. Dice, ay, me daba una paz, una relación. No quise entrar. No voy a entrar. Pero estaba por fuera escuchando. Porque algo estaba pasando dentro. No tienen idea de Dios. Pero Dios está haciendo algo. Como cuando alguien no tiene idea de Dios, todos vivimos en el pecado. Somos pecadores. Pero algo está pasando dentro. Como Dios lo hace, no lo sabemos. Sabemos que Él lo hace. Pero Él te llama hoy a tener esa sed del Espíritu Santo. Y Él te está llamando y tú lo sabes porque tú hay algo dentro que intentas apagar a veces, pero ahí está. Y Él se derrama si cree. ¿Sabes? El libro de Hechos, el capítulo 14, el capítulo 1 del verso 14, dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Después de Jesús murió crucificado, los hermanos entendieron cada palabra que les había enseñado en su caminar. Después los hermanos de Jesús se hicieron algo de los apóstoles, discípulos, y creyeron en Jesús. La epístola de Judas, la epístola de Santiago, los hermanos de Jesús creyeron en Él. Porque Él sabía su tiempo, su kairos en Dios. Tú tienes que conocer tu tiempo. No corras tras tu familia, corre al lugar secreto. Llénate del poder del Espíritu Santo y Dios va a hacer todas las cosas conforme a su propósito, conforme a su llamado y conforme a su voluntad. No sabes cómo Él lo hace, pero Él lo hace. Esta misma semana falleció una tía que hacía años que no veía porque estaba enferma. Y estando ahí en el velatorio, yo he orado por toda mi familia, y oro por mis primos, y oro por mis tíos, y oro por mis hermanos, y oro por toda la familia que tiene un ADN como el mío, genético, sanguíneo. Y de sorpresa que cuando estaba ahí mi prima me presenta, y mira, esta que es la cuidadora, ella estuvo cuidando a tu tía tanto tiempo. Alguien que en alguna ocasión ha venido, es creyente y se ha sentado entre nosotros. Y ha estado y es creyente. Y digo, ¿cuánto tiempo? Lleva un montón de tiempo cuidando de tu tía. Dios había puesto a un creyente junto a su lecho. Hasta la hora de partir estuvo allí. No sabes cómo lo hace a Dios. Yo no sabía que un creyente estaba, una hermana en la fe, estaba cuidando de mi tía. Pero estaba sucediendo. Porque uno clama por la salvación de los suyos. Lo que uno tiene que tener presente es que el Jesús es primero. Hasta la familia queda a un lado. Jesús es primero. El llamado de Dios es primero. La unción de Dios es primero. El Espíritu Santo es primero. Y cuando tú te agarras a eso, Él toma el control de todo lo demás. Gracias, Padre Santo. En el nombre